Al conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas se le conoce como liderazgo. No obstante, ese término no solo debe enfocarse nada más que en hacer cambiar de parecer a las personas, ya que un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y proporcionar ideas innovadoras. No solo se trata de dar órdenes. La importancia del liderazgo es más que evidente en muchos ámbitos de la vida, puesto que el líder es en quien recae la consecución de los objetivos de una forma más rápida y efectiva. No importa si estás en la cúspide de una gran empresa o si tienes un grupo pequeño a tu cargo, existen ciertas habilidades de un líder que no deben ser desestimadas. Entre ellas, se encuentran tener un pensamiento positivo, ser honesto, saber delegar, incentivar una buena comunicación, establecer estrategias para una vida equilibrada, dar créditos a quien corresponda, entre otras. Asimismo, existen diversos tipos de liderazgo. Según Daniel Goleman, Richard Boyatzis y Ann Key, quienes son especialistas en el liderazgo emocional, los gerentes trabajan en torno a 6 estilos de liderazgo. Cada uno de ellos está representado por métodos específicos que son aplicables a ciertas circunstancias, por lo que no debes guiarte por solo uno de esos estilos. La clave está en la capacidad de adaptarte a todos ellos según te convenga. Al mando, este estilo es conocido por exigir el cumplimiento de las tareas de inmediato, sirve para los tiempos de crisis. Visionario, sirve para movilizar a las personas hacia una determinada visión. Este estilo no funciona cuando la visión que se tiene es una que se encuentra lejos de la realidad. Empático, es el encargado de crear armonía y vínculos emocionales. También lo es para motivar a las personas cuando atraviesan circunstancias estresantes. Demócrata, este estilo de líder logra el consenso mediante la participación de todo el grupo. Lo mejor es usarlo cuando se desea conseguir información valiosa de los empleados. Pace setting. Aquí se procede a establecer estándares de rendimiento altos. No debe usarse con frecuencia porque crea desmotivación dentro del equipo. Coaching. Es usado con el fin de dar un mejor desarrollo para el futuro de los integrantes y debe ser usado para ayudar al empleado a desarrollar fortalezas. Para el Heraldo Televisión, Fernando Galván. Lo vimos y para eso nos acompaña María Luisa Mosqueda y Jorge Guadarrama, coach de empleo de negocios respectivamente. Bienvenidos. Y creo que deberíamos empezar con eso, porque es muy sutil la diferencia entre un jefe y un líder. Cierto. Sí, a final de cuentas, creo que hay marcadas diferencias entre jefe y líder. Al final de cuentas, el jefe da ciertas instrucciones, el jefe es líder por posición, en cambio el liderazgo es más influencia, más realmente por todo lo que inspira, ¿verdad? Entonces sí hay marcadas diferencias entre jefe y líder. Ahora, ¿qué características tiene que tener un líder? A lo que voy es, ¿un líder nace o se puede hacer? ¿Se puede aprender a ser líder? Ambas. Sí se nace. Hay gente que desde chiquitos tú los observas cómo dirigen la batuta y ordenan a sus amiguitos a hacer las cosas y todo el mundo los sigue. Pero hay personas que a lo largo de los años pueden aprender las características de un liderazgo e irse formando. De hecho, la parte educativa de las personas es precisamente formarlos para que logren aquello que desean ser y hacer. Okay. ¿Un líder se puede llegar a equivocar? Sí. ¿Se equivoca? Sí, son personas. ¿Sí? Se equivoca y no pasa nada. Me refiero a que, por ejemplo, muchas veces creo que tenemos a alguien en la cabeza, ¿no? De una empresa, de una institución, y a lo mejor creen que tienen la verdad absoluta. O sea, ellos pueden también inclinarse a tener un mentor, aunque ellos estén en la cabeza de una empresa. ¿Cómo sería eso? De hecho, los seres humanos somos factibles de equivocarnos. Por eso estamos aquí, para ir aprendiendo. Y se aprende con los errores. Pero precisamente por eso, un líder tiene que tener la humildad de conseguirse un coach de negocios, por ejemplo. Características, humildad. ¿Cuál más podría ser? Bueno, al final de cuentas también se deben de dejar guiar. Un líder también se debe dejar guiar. Si bien es cierto, inspira y promueve a otros líderes, pero también él de alguna otra forma debe de ser guiado. Entonces debe dejar guiar y acompañar. Al final pues esa es otra de las características. Y va muy relacionado con la humildad y el deseo de seguir creciendo. El deseo de seguir mejorando día con día. Creo que es otra característica fundamental, de seguirse preparando constantemente. Okay. Hablamos y tocaron temas como, por ejemplo, educación, de que vemos que hay una persona que puede tener características de líder. Cuando uno puede ver que nuestro hijo o que una persona pequeña ya va hacia allá, ¿cómo poder encauzarlo para que ese líder no se vuelva un dictador? Porque es muy frágil el hecho de yo guío a las personas, pero las quiero guiar en un propósito positivo a un propósito personal.
cómo de repente hacer esas pequeñas diferenciaciones y más cuando ya detectamos a alguien que es pequeño para que vaya por un camino positivo y no para que vaya por un camino autoritario como muchos gobernantes que no habremos de mencionar. Pues desde mi ¿O sí? Desde, No. desde mi particular punto de vista, yo creo que la clave está en los valores, en los valores y en los principios. O sea, a fin de cuentas, los valores y los principios son transmitidos en primera instancia por los padres, en la escuela de educación, y tener bien claro hacia dónde van. O sea, yo creo que tener la certeza dónde están y hacia dónde van con ciertos principios y valores, creo que es lo que permite precisamente que no se vaya a esa parte más de dictador o más de ver intereses propios. Yo creo que a fin de cuentas otra característica de un líder es de que vigila por los intereses de los demás, no solamente por los propios, sino vigila que todos estén bien. Entonces yo creo que por ahí va esa parte de los principios. ¿Qué pasaría si en una empresa tenemos varios líderes? O sea, ¿es bueno, es malo, se contraponen? Porque no necesariamente todos van hacia el mismo camino, ¿no? De repente tienen pensamientos distintos. En una empresa siempre vamos a tener varios líderes y aquí la visión de quien es el jefe, de quien está al mando, es quien debe de detectar quiénes son esos líderes y encauzarlos para que ellos muevan a la gente hacia los objetivos de la empresa. Un líder debe de tener muy claro hacia dónde va, es básico. Pero ¿cómo pones de acuerdo a estos líderes? Porque luego hay muchos que están, digamos, al mismo nivel y yo digo, vamos para allá, pero el de acá dice, vamos para allá. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Porque eso impacta directamente a los objetivos de la empresa, ¿no? Bueno, desde mi particular punto de vista, a final de cuentas, en una empresa tiene que haber un solo líder, ya sea el dueño de la empresa o el director de la empresa. Y entonces él marca la directriz y las metas y la visión, hacia dónde van. Pero sí coincido de que a final de cuentas en una empresa, al haber diferentes estilos de liderazgo, se complementan. Pero creo que lo que va a determinar precisamente evitar conflictos es que todos tengan bien claro la meta en común, hacia allá vamos. Y entonces esos estilos se van complementando y de alguna otra forma se van integrando dependiendo de las circunstancias. También creo que los estilos de liderazgo funcionan mejor en determinada situación u otra. Y en una empresa, bueno, pues se presentan diferentes situaciones. Entonces creo que por ahí vale, que tengan justamente bien claro y obviamente también la parte de la visión y los valores. Pero ¿no? el problema es que luego involucramos el ego, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, si Elsa, Pablo y yo estamos al mismo nivel en una empresa y yo quiero demostrar que soy más pro que Pablo. Entonces Pablo dice, o sea, todos tenemos un objetivo común, ¿no? Que todo mundo vea el magazine, por ejemplo. ¿No? Pero yo quiero resaltar, entonces me voy para acá, pero Pablo también quiere resaltar, entonces se va para allá y Elsa también. Y entonces, ¿cómo hacemos para compaginar esto? O sea, porque no siempre un líder necesariamente es una persona con valores, también hay que decirlo, ¿no? O sea, también tenemos esta parte humana en la que yo quiero ser el que resalte o yo quiero que me den el reconocimiento a mí, o sea, hay varios factores. Claro. Bueno, pues yo pienso que al final de cuentas el que trabajen en equipo, y creo que así lo hacen ustedes en un programa, cada uno de ustedes aporta y complementa algo interesante. Y yo creo que al final de cuentas con su estilo que tienen, y me imagino que también tienen una cabeza, ¿verdad? Que lo dirige y que de alguna otra forma pues les va también haciendo unas recomendaciones, les va guiando, y creo que por ahí también va a depender justamente de esa cabeza, del liderazgo de esa cabeza para hacer que los demás líderes, en este caso el ejemplo que pusiste, bueno, pues vayan alineados a eso. Se Sí, aplaquen. porque no es como que siempre, o sea, en un equipo no creo que sea lo ideal que todo el tiempo te estén diciendo que sí a todo, Claro. por ejemplo, ¿no? O sea, un líder puede tener como, digamos, más personas a su cargo, Sí. entonces cuando te llevan la contraria, entonces ahí dices, ok, y te haces pensar, y entonces siempre buscas como lo mejor. O sea, no es sí a todo, ¿no? Correcto. O sea, ¿no? justo lo que dices es para complementar las ideas cierto. y llegar al punto, a la meta, digamos. Claro, y enriquecer al final de cuentas, ¿verdad? Yo creo que la riqueza viene de la diversidad. En la medida de los comentarios diversos, pues nos enriquecemos todos, porque al final de cuentas nadie tiene la verdad absoluta. Creo que al final de cuentas pues nos complementamos con comentarios, participación, opiniones y bueno, pues se empiezan a dar los resultados. O sea, lo que estamos diciendo es que tiene que haber un líder que ponga a los líderes subsecuentes en las posiciones correctas y que sean personalidades Sí. que se vayan a complementar. Pero me gustaría tocar un tema que es liderazgo y jerarquía, porque muchas veces hablamos que son personalidades tan fuertes que empiezan a generar que la gente los
siga sin necesariamente tener un puesto jerárquico de poder. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa cuando hay un jefe, pero cuando hay una personalidad tan fuerte que empieza a llevar a otras partes? ¿Cómo ese líder puede darse cuenta o cómo puede entender lo que es jerarquía, pero a la vez no contrarrestarse ni ser contrario a lo que él quiere, piensa y a su personalidad? Ok, interesante. Bueno, pues al final de cuentas yo creo que la parte hay características. Al principio preguntaban, ¿el líder nace o se hace? Yo coincido también que puede tener ciertos dones, ciertas características que lo pueden desarrollar. Y hay líderes que no necesariamente jerárquicamente, ¿verdad? Y tiene seguidores. Yo defino el liderazgo como influencia, la capacidad de influir en los demás y hacer que los demás hagan por convicción y no tanto por imposición. Y muchas veces los jefes, bueno, pues por tener ese rol jerárquico, pues dan ciertas instrucciones y bueno, pues como es el jefe hay que acatar esas instrucciones. Pero hay integrantes del equipo que tienen esa naturaleza, ¿verdad? Precisamente porque desarrollan habilidades y tienen características, un poco la humildad, la parte de la empatía, la parte de la comunicación, el velar por los intereses de los demás. Entonces creo que hay características que al final de cuentas pues sobresale alguien que sin tener ese nivel jerárquico pues tiene un gran liderazgo. Y bueno, y realmente el jefe al final de cuentas, si va desarrollando su liderazgo, pues lo toma como un punto a su favor, porque al final de cuentas un gran líder también identifica otros líderes y se apalanca y se apoya de otros líderes. Pero ahí está el miedo de que me quita la chamba. Bueno, y ahí entran los egos, como comentaban. Al final de cuentas entran los egos, pero yo creo que teniendo bien clara la certeza, la seguridad de quién eres, la confianza, tener bien claro el objetivo, los valores, creo que al final de cuentas, bueno, se puede aprovechar muy bien ese tipo de líderes que no tienen el nivel jerárquico y al final de cuentas van a ayudar al equipo. Si me permites un comentario. El jefe es el que manda y el que manda y si se equivoca vuelve a mandar. Precisamente, ¿les quedó claro? Sin embargo, si ese jefe tiene un liderazgo y tiene una de las características que mencionábamos, la humildad de hacerse asesorar, de escuchar a los demás, que eso es importante. La parte de la comunicación no es solamente hablar, sino también permitir que los otros se expresen y tú tienes que, como líder, como jefe, tienes que tener esa cualidad de escuchar, analizar bien qué es lo que te dicen, evaluar y apoyarte en esas personas. Un buen jefe necesita por fuerza rodearse de un buen equipo. Claro. No puedes saberlo todo, pero tienes la obligación de rodearte de la mejor gente y eso ayuda a que los objetivos de la empresa salgan adelante. Ahora, hablan de una característica muy importante de los líderes que es la comunicación, ¿no? El saber comunicarte efectivamente, que no es lo mismo que comunicarte simplemente, ¿no? ¿Qué pasa si alguien está en una posición de liderazgo, a lo mejor tiene otras características, pero es tímido? ¿Se puede ser líder si eres tímido? Ya los puse a pensar. Bueno, yo creo que al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos una esencia y una personalidad. Y va a depender mucho, primero, de que nos conozcamos y que podamos desarrollar justamente áreas de oportunidad. Y definitivamente un líder tiene que desarrollar la parte de la comunicación, la parte de empatía, pero también la parte de relacionarse. Creo que le puede costar más trabajo, pero sí lo puede hacer. Yo creo que todos los seres humanos contamos con diferentes áreas de oportunidad. Algunas pueden llamarles debilidades, que si bien es cierto que hay que enfocarnos más en las fortalezas y en los talentos, yo creo que también de alguna otra forma, bueno, el mismo rol de liderazgo hace que la persona vaya trabajando en esa parte interna y se vayan convirtiendo en un gran líder, en quien se convierte y en ese proceso pues desarrollar justamente habilidades de comunicación. Puede tener una esencia solitaria, un poco introvertida, pero puede ser un gran líder. O sea, yo he conocido empresarios muy introvertidos, que no les gusta mucho socializar, pero son grandes líderes. Al final de cuentas, en el momento de actuar, en el momento de inspirar, en el momento también de compartir las metas, los objetivos, pues lo hacen muy bien. Y por ejemplo, hemos tenido líderes que no tienen estas características, como mencionamos, porque no todos tienen valores, no todos tienen empatía. Por ejemplo, algún líder histórico que ha hecho y ha organizado guerras, y que lleva a la gente por donde él quiere, aunque no sea para hacer el bien común. Digamos un ejemplo, Hitler, ¿no? Que es un gran líder, me queda muy claro, ¿no? Porque movió una guerra y movió, o sea, al mundo entero. Pero no tenía estas características. Cierto.
Cierto. Ahí, Es que ahí es líder para ahí, mal. ¿qué? Sí, es que es muy Es lo que delgada la decía línea, Pablo, ¿no? Sí. Ahí Sí. está corrompido. Exacto. O sea, ahí o sea, no tiene empatía, me queda claro, Ajá. ¿no? No tiene, pero sí tiene comunicación, Pero Ok. sí ¿sabes sabe qué? comunicar. Hablaste de Hitler y hablaste de una persona con un gran carisma. Sí, total. Eso también es importante. Bien importante. O sea, Hitler podía mover masas, ves las fotografías donde todas las muchachas de la época querían tomarse la fotografía con Hitler. Qué difícil. Era un rockstar. Qué Sí, difícil. exactamente. Comparado es un rockstar. Sí, Órale. Sí. Tienes que tener ese carisma total. y muchas veces el líder, hablando de los estilos de liderazgo, el líder quiere imponerse. Y lo No. hizo. Sí, se impuso, pero muy suavecito, Sí. Poco a con poco ese fue carisma, adentrándose. con ese gusto. Es con que ese... lo complicado de Hitler es que no los obligó. O sea, No, los convenció. Los convenció. Claro, Exacto. Por eso claro. fue un gran líder. o Sí, sea, Exacto. sí, sí. y ahí yo resalto la importancia de los valores y Por de los supuesto. principios. Claro. O sea, Hitler ya vio más sus intereses en forma personal por el poder. Al final de cuentas, y el poder tiene que ver con la parte del ego. Entonces yo creo que al final de cuentas no supo manejar esa parte del ego. No tenía bien claros sus valores y no se preocupaba por los intereses de los demás, sino más bien eran los propios y quería conquistar prácticamente todo el mundo y por el poder, al Claro, pero final ahí de es también una cuentas. cuestión de personalidad, porque dicen que muchas veces en los padres, la escuela, pero hemos visto 1000 casos donde hay dos hermanos, misma educación y son personalidades completamente diferentes. Cierto. Hay una parte que ya sale del control de la educación de los padres, de la educación de la escuela y tiene que ver con una cuestión completamente nata. Me encantaría cerrar Venga. porque estamos hablando de qué No características cierres, tiene. yo tengo otra pregunta, pero... Bueno, de qué características tiene un líder y demás, pero cómo empezar a trabajar estas fortalezas que nos pueden llegar a ser o un líder o un mejor líder. Líder, ok. Yo podría definir tres características que desde mi particular punto de vista, inclusive es algo que yo comparto con los empresarios que tengo la oportunidad de apoyar. Uno, responsabilidad. Tienen que Ok. asumir el 100% de su responsabilidad. Un gran líder empieza a desarrollar su liderazgo cuando es responsable, cuando asume su responsabilidad en lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace. Y va muy relacionado con la parte de la congruencia. Un gran líder es congruente, precisamente que une que lo que piensa, dice y hace, va en una misma dirección. Creo que la congruencia, siendo más congruente, que cumpla sus compromisos. Al final de cuentas, el cumplir con tus compromisos te hace desarrollar esa confianza y confianza en los demás. El ver el cómo sí de las cosas, enfocarse en la solución y no en los problemas. Perfecto. Creo que es otra característica y al final de cuentas que somos dueños de nuestro propio destino. Al final de cuentas se habla de liderazgo en las empresas, en las instituciones, pero cada uno de nosotros tenemos nuestro propio liderazgo, somos líderes de nosotros mismos. Al final de cuentas, en la medida que yo voy desarrollando mi propio liderazgo, voy a poder desarrollar el liderazgo y poder justamente influenciar en los demás. Los griegos se equivocaron, ¿no? Yo me enfocaría en esas 4 características. No sé si tú tienes algo más que complementar. Creo que hay una que es clave para poder realizar todo esto que tú mencionas, es que cuando el ego gana, Todos ya pierden. todos Ya valió. pierden. Exacto. Sí. Cuando eres más importante, cuando es más importante el yo lo que yo quiero, y no estoy considerando a todo lo demás, tanto a los objetivos de la empresa, las metas que hay y a las personas, esto no funciona. Qué difícil. Oigan, Sí. yo regreso al principio, ahora sí para cerrar, en verdad. Me decían que los líderes se pueden nacer y se pueden hacer. Eso significa, y complementando un poco lo que dices tú, que somos líderes en nuestra propia vida, ¿todos podemos ser líderes o tenemos que seguir a alguien? O sea, ¿todos tenemos esa posibilidad? Yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de ejercer un cierto tipo de liderazgo, pero aquí hablamos del querer hacerlo. Hay personas que dicen, a mí que me manden, yo que me digan qué hacer. Y hay otras que sí nos gusta decir Proponer. qué hacer, proponer, organizar, en fin. Entonces, ahí ya más bien va Una cuestión de en función voluntad. de la voluntad, de lo que quieres ser y hacer. O sea, sí se puede, pero sí, tengo que sí querer. se puede, sí se puede. Sí, Y tener tienes que tener un esas- mentor, ¿no? Como una Y- base también. Sí, al para final de cuentas, equilibrarte. o un modelo a seguir. Al Exacto. final los grandes Exacto. líderes también siguen un cierto patrón, un cierto modelo. También dejarse acompañar. Los grandes líderes se acompañan también de otros líderes. Ujú. Al final de cuentas, el poder desarrollar ese liderazgo tiene que ver con cómo se dejan influenciar ellos también con alguien más. O Exacto. sea, el mismo Hitler seguramente tuvo una influencia. Claro. Total. Sí. ¿no? A lo mejor no conocemos de quién, pero sí, justamente tuvo una influencia. Entonces yo creo que sí, como probabilidad y posibilidad, claro que todos podemos ayudar al liderazgo. Va a depender mucho
¿verdad? De qué tanto quieras crecer, porque el liderazgo también implica expandir zona de confort, tomar decisiones, tomar riesgos. Y hay muchas personas que quieren permanecer más bien en zona de confort. Claro. No mejor que las otras personas tomen decisiones por mí, a que yo tome mis propias Porque así no decisiones. tomo No responsabilidad. tomo responsabilidad. Exacto. Yo creo que sí y es el libre albedrío, al final de cuentas, de cada quien. Sí. Pues Así es. Jorge, María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos, de Gracias verdad, por la gracias por todo este invitación. conocimiento. Gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa, no se vayan, continuamos con el Magazine del Heraldo.